Bienvenidos a este primer capítulo del canal Efecto Secundario. Bienvenidos todos. Como ustedes pueden ver, yo soy una dama de la tercera edad. Pronto voy a entrar en la séptima década. Me parece increíble lo rápido que pasó el tiempo. Y el momento me pareció adecuado para hacer un emprendimiento de este tipo y comentar con mis amigos, con las personas que me quieran ver, experiencia de vida que quizás puedan ayudar a otras personas. Quería hablar de arte, de autoayuda, pero en eso pasó lo del 11 de julio en Cuba, el 11 de julio del 2021. Eso es algo que cambió mi perspectiva y por primera vez empecé a hablar públicamente de política. Cuando digo públicamente, puse algunas cosas en mi Facebook, donde ya casi yo no ponía nada, ni de eso ni de nada, pero empecé a poner cosas de política, como que salí del closet en la política. Eso ha traído consecuencias mínimas, por supuesto, pero bueno, no me voy a extender con eso. Pensé que priorizadamente tenía que hablar por aquellos que no pueden hablar, que no tienen voz, y que si se atreven a hablar, la dictadura cubana les corta la lengua. Por eso voy a empezar con los temas políticos. Y el primer tema es analizar un poquito lo que es el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, el famoso bloqueo. He estado hablando con personas que son de otros países, que no son cubanas, y veo que hay muchas ideas extrañas, confundidas, parte de la propaganda de allá sobre lo que es el bloqueo. Entonces vamos a hacer un poquito de historia. ¿Qué es un bloqueo? ¿Qué cosa es? Bueno, si buscamos los sinónimos, bloqueo es sitiar, asediar, aislar, cercar y muchos sinónimos más. Algo. En la antigüedad, las ciudades construían a su alrededor murallas defensivas. Eran tan grandes y tan fuertes como tan grande y tan fuerte fuera la ciudad que se quería defender. A los lugares ricos y prósperos llegaban los invasores constantemente. Esa es la historia de la humanidad. Hay un grupo aquí donde se acabó la caza, la pesca. Hay otro grupo acá donde hay mejores condiciones de vida. Los de aquí quieren meterse acá. Los de acá no quieren que estos se metan. Es una cuestión de sobrevivencia que con ciertos matices se mantiene hasta el día de hoy. La cosa es que los invasores muchas veces llegaban y por las murallas no podían entrar a la ciudad. No podían vencer a los defensores. ¿Qué se hacía entonces? Se sitiaba, se bloqueaba. Nadie entra, nadie sale. Eso podía en los defensores traer un debilitamiento, que muchos se rendían, otros ya estaban tan debilitados, tan asustados que cometían errores graves, pero otras veces eran los sitiadores los que tenían que retirarse, porque tampoco era fácil mantener un bloqueo por mucho tiempo. Llegaba el invierno, había una epidemia, no llegaban los recursos de abastecimiento a la fuerza invasora, pero bueno, eso era un bloqueo. Siempre pensamos, gracias a Hollywood, en el bloqueo a Troya, que dice Homero que duró 10 años. Yo pienso que 10 años es mucho tiempo en aquella época para poder sostener un bloqueo, tanto para unos como para otros, pero bueno, es un poema épico bellísimo.
Y al final, si no es por la idea de Ulises, de meter gente dentro del caballo, el famoso caballo de Troya, pues sabrá Dios cuánto más hubiera durado ese bloqueo. Resumiendo, así era la vida en época de las murallas. Cuando se iba a hacer un asentamiento, pues la población, los dirigentes de la población, los jefes, decidían casi siempre lugares que entre otras cosas, entre otras cualidades, tuvieran barreras defensivas naturales, como pueden ser montañas detrás o un río caudaloso o estar en una altura que les permitiera vigilar a la distancia, y los flancos que quedaban al aire pues construían murallas. En los siglos XIII, en el siglo XIII, los comerciantes bizantinos y árabes empezaron a introducir en Europa un invento chino, la pólvora. La pólvora, los mismos chinos y los europeos empezaron a desarrollar armas de fuego, y contra las pesadas murallas empezaron a fabricar cañones. Al principio aquello era un desastre. Esos cañones eran que le hacían más daño a los que llevaban el cañón que a los otros. Pero lo fueron perfeccionando, y con el pasar del tiempo las murallas quedaron vulnerables, quedaron obsoletas. Estaban tan bien hechas que yo me pregunto cómo con los recursos de esa época pudieron hacer esos monstruos. Muchas de ellas se conservan hoy perfectamente. Lo que ayer fue una construcción defensiva para esa población, hoy es un atractivo turístico que le da dinero a esa población. Son una muestra de la creatividad, del ingenio humano, son un patrimonio de la humanidad, de esta humanidad empeñada en barrer con todo. Pues como decíamos en el segmento anterior, el desarrollo del arte de la guerra trajo como consecuencia que sitiar, bloquear, asediar a una ciudad fuera algo que ya no funcionaba. Aún así, en la era moderna hay bloqueos de ciudades famosos. Voy a citar uno que fue horroroso, que fue el bloqueo a Leningrado. Hoy de nuevo se llama San Petersburgo, en la antigua URSS, Unión de República Socialista Soviética. En 1941, Hitler tomó la decisión de invadir a la Unión Soviética y llegó a las puertas de Leningrado. Pero no pudieron entrar, no porque hubiera murallas, sino porque por muchas cosas no pudieron entrar. Pero entonces la bloquearon. Aquello fue horroroso. El sitio duró casi 900 días. Fue casi absoluto. El muerto estuvo, es horrible. Pero al cabo de ese tiempo, los soviéticos pudieron revertir
el giro de la guerra. Los nazis no pudieron entrar, no pudieron soportar más el frío. Los rusos dicen que ellos tienen al general Invierno, también eso agarró a Napoleón. Los soviéticos tomaron la ofensiva y empezaron a empujar a los nazis hacia atrás. Los sacaron de su frontera y continuaron hacia Berlín por los países de Europa del Este. Los países que ellos iban liberando de los nazis se los iban cogiendo así descaradamente. Esos pobres países salieron de la ocupación nazi a la ocupación soviética. Eso fue lo que pasó. Hola, estás viendo la sección Cuba de tu canal Efectos Secundarios. Esta sección tiene como objetivo difundir la verdad sobre la dictadura que se está sufriendo por más de 6 décadas en Cuba. Este empeño es comparable a una diminuta gotica de agua. Pero tú puedes hacer que esa gotica crezca y se multiplique y se una al resto de la lucha que se está llevando a cabo desde diferentes frentes. Necesitamos tu cooperación para que esa lucha se vuelva un tsunami que los barra de una vez. Comparte este video. Hazte seguidor del canal, regálanos un like, hazlo por Cuba que sufre, patria y vida. Toda acción tiene una reacción, toda causa tiene un efecto y hasta un efecto secundario. Ese giro de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en el bloqueo fallido a Leningrado, ese cambio de fuerza de la guerra que permitió a los soviéticos avanzar y tomar la mitad de Europa y apropiársela y ponerla dentro del área de influencia. Poquitísimos años después tuvo efecto en nuestra otrora bella islita de Cuba. Resulta que España tuvo un imperio donde nunca se ponía el sol, pero lo fue perdiendo todo. Y a finales del 19, las únicas colonias que le quedaban eran Cuba y Filipinas. A las dos las perdió en 1898. En el caso de Cuba, la segunda mitad del siglo XIX fue ya horrorosa. Ya los cubanos, criollos como les llamaban, no aguantaban más. Los españoles estaban aferrados al poder, ellos no querían hacer reforma, entenderse, dar nada. Ya se volvió una cosa por ambas partes de todo o nada. Mientras más los españoles aumentaban su represión, pues los cubanos se ponían más rebeldes. Siempre pasa así y ahora no va a ser la excepción. Ellos reprimen y la gente se va a poner peor. Claro, están tratando de soltar migajitas por aquí y por allá, pero siempre ahí con la represión. Bueno, los españoles hicieron cosas horrorosas y fue la guerra de los 10 años, las guerras chiquitas, rebeliones, la guerra del 95. El asunto es que Cuba estaba devastada, arruinada. Aquello era horrible. Se sabía por dónde iban los mambises, por el humo de los incendios, de la política de la DEA incendiaria, quemarlo todo, arrasar con todo. Así estaba de virulenta la guerra en ese entonces.
En enero del 98 llegó a La Habana un buque, el Maine, como decimos en español, el Maine, y ese buque en febrero, 3 semanas después de estar ahí, voló. Se dice que fue una autovoladura que hicieron los propios americanos, que así como nosotros le decimos a los norteamericanos, le decimos americanos, de los americanos, o quizás fue un accidente, o fue un atentado, de cualquiera de las dos partes. El asunto que dio motivo a que los americanos se metieran en la guerra. En esa guerra, los cubanos y los españoles estaban devastados por completo, ya ellos no podían más. Y entraron las fuerzas frescas de los americanos y la guerra se acabó. Y los americanos se sentaron en el poder. Pero los cubanos, después de tanta guerra, siguieron reclamando su independencia, su soberanía. Y a los 4 años, el 20 de mayo de 1902, pues Cuba se volvió una república. Quedaron en su constitución y contratado injerencias norteamericanas. Si fueron en mayor o menor medida, no es motivo de este capítulo, que les recuerdo después de esta introducción histórica, que es desmontar la gran mentira que es el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba. La mayoría de los países del mundo propician la inversión extranjera. Eso es bueno para sus economías. El mismo Estados Unidos, con toda su riqueza, en la actualidad, si un inversor pone un negocio de más de $1 millón y puede garantizar 10 empleos estables, pues le dan la residencia permanente a él y a toda su familia. Imagínense Cuba cuando acabó la guerra, principios del siglo XX, arrasada. Eso era tierra arrasada. Pues enseguida los inversores empezaron a poner negocios allí y fue muy bueno. Fue muy bueno para la economía de Cuba. Fíjate si es bueno que ellos hoy están locos porque vayan inversores para allá. Fueron canadienses, ingleses, los propios españoles en negocios generalmente más pequeños, se pusieron centrales, bueno, 1 millón de negocios se establecieron en Cuba. Hasta que llegó el fatídico día del 1 de enero de 1959, cuando Batista se fue y se declaró a la revolución triunfante. 8 días después, Fidel entró en La Habana porque él se demoró en ir para La Habana. Me parece que quería estar seguro, le daba miedo, sabrá Dios. 1 de enero del 59, tan pronto como el 17 de mayo de ese año, o sea, 5 meses y medio después, ellos hicieron la primera ley de reforma agraria, donde se apropiaron de las tierras de todo aquel que tuviera más de 400 acres. Ahí cayeron muchísimos norteamericanos y ahí la cosa se puso fea. Además que los americanos siempre querían que el país, que era tan revoltoso, estuviera pacífico. Por eso ellos estaban ahí para garantizar las inversiones de sus ciudadanos. Y esto es algo que quiero aclarar mucho, porque en Cuba
se ha creado así la idea de que esas inversiones eran del gobierno americano. No, eran de particulares. Lo que muchos particulares eran americanos y ellos pues protegían las inversiones de sus ciudadanos ahí o las trataban de proteger. También estaban los fusilamientos a la orden del día, no se sabía cuándo iban a hacer elecciones libres. Bueno, de hecho ni se sabe todavía, ya han pasado tantos años, más de 60, y no se sabe. Ellos veían que la cosa no marchaba bien. Ahora, en febrero del 60, 13 meses después, en plena Guerra Fría, pues se recibió la exposición soviética. Fue una exposición de los logros de la Unión Soviética que se llevó a Cuba, se puso en el Palacio de Bellas Artes. Yo recuerdo haber ido con mi papá y recordaba el área y todo, aunque no recordaba que era en Bellas Artes, lo busqué ahora para este video, pero sabía que era por allí, pero no recuerdo las cosas de dentro de la exposición. Imagínense ustedes, ahí es donde está el efecto secundario. Esos soviéticos de 1960 no eran los soviéticos de la Revolución de Octubre de 1917. Después que ellos se establecieron en el poder y crearon la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ellos se quedaron ahí solos, aislados, atemorizados, pensando que iba a haber una coalición de países que los iba a invadir. Dieron la orden a todos los partidos comunistas de mantener un perfil bajo. Ellos estaban tranquilitos, pero después del giro de la guerra, después de haber vencido un ejército tan potente como el nazi y haberse anexado a la mitad de Europa sin consecuencia, haberse las cogido y sin consecuencia, pues ellos se sentían fuertes, ya estaban arrogantes y empezaron lo que se ha llamado la Guerra Fría. De pronto ven un loco, barbudo, patilludo, arrogante, demente, que se hace con el poder en Cuba, que empieza a acabar con la quinta y con los mangos, que los americanos no hacían nada después que de las intervenciones y todo lo que estaba pasando en Cuba a nivel de todo. Y pusieron la vista en el loco y fueron con la exposición soviética. Al frente de la exposición fue el que era viceprimer ministro, Anastas Mikoyan, y allí él hizo un trato con Fidel porque había dificultades con el primer socio comercial que Cuba tenía, que era Estados Unidos. Pues ya hicieron un trato de que Cuba le iba a dar el azúcar a los soviéticos a precio preferencial. Y los soviéticos le iban a dar petróleo, incluidos los barcos del transporte, pero además le dieron un crédito de $100 millones de aquella época, que son como 900 millones de esta época, así de porque sí, un crédito. Y ahí fue donde él empezó a chuparle la sangre a ese campo socialista, que dicen los analistas que él lo único bueno que hizo en su vida fue que los quebró, porque él es como una suerte de rey Midas al revés, donde pone la mano, vuelve carbón y ceniza todo. Ese fue el efecto secundario que sufrimos.